Hola, regresamos nuevamente con las clases de Excel. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es funciones matemáticas, estadísticas y Excel. Bueno, les hago un par de preguntas, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que tienen una tabla llena de números y no saben por dónde empezar? ¿Cómo calcular? ¿Cómo sumar? A veces ha pasado, ¿no? Que te intentas sacar un cálculo de determinadas columnas y no logras hacerlo porque o no conoces la fórmula, no conoces la sintaxis, no sabes qué podrías hacer, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿te gustaría que Excel hiciera los cálculos por ti? De manera rápida, sin errores y solo con escribir una fórmula. Entonces, para más o menos introducirlos en el tema, hoy día vamos a aprender cómo sumar cientos de datos con un clic, calcular promedios automáticamente, encontrar el valor más alto o más bajo de tus reportes, diferenciar entre contar datos vacíos y datos reales y redondear números como un profesional. Bueno, en cada uno de estos temas vamos a revisarlo paso a paso y vamos a hacer un ejercicio para que se pueda entender. ¿De acuerdo? A continuación vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones y un poco de teoría para que se entienda, ¿no? Y no comencemos directamente como que a lo práctico, sino entendamos de dónde sale esto y cómo es que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿qué es una función? Como lo que hice, ¿no? Lo que dice esta opción. Dice, una función es una operación con una estructura ya determinada. O sea, nosotros no podemos cambiarlo. Es lo que Excel ha creado o ha programado para que nosotros podamos usarlas. ¿De acuerdo? Luego, el Excel actual, el que ustedes manejan, que es del Office 365, maneja más de 500 funciones. O sea, existe una infinidad de funciones que podemos ir a utilizar o podemos investigar para encontrar las mejores opciones, ¿no? Ahora que ya tenemos, por ejemplo, el ChatGPT, la inteligencia artificial, podemos inclusive preguntarles qué fórmula podría yo utilizar para sacar tal resultado. Y te lo va a decir y te va a enseñar el cómo o el por qué. Pero tampoco es que hay que dejarse llevar, ¿no? La IA a veces cuando no encuentra una respuesta satisfactoria la inventa. Entonces tenemos que tener un poco de criterio y ese criterio viene con el concepto o con los conceptos o con la teoría que tiene esta herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tener que una función puede darte como resultado un número, por ejemplo, una suma, podría darte un texto, por ejemplo, la función concatenar que vimos en la clase pasada te permite unir textos y te va a devolver un resultado, una cadena de textos, ¿de acuerdo? Y también existen las funciones lógicas. ¿Qué es una función lógica? Que, por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, no sé, A es igual a B, ¿de acuerdo? Si los dos valores que están dentro de la celda A1 o B1 son la misma, te va a dar un resultado verdadero o te va a dar un resultado falso, tal cual. ¿De acuerdo? Y eso de ahí se llama resultado lógico. ¿Ok? Eh, por ejemplo, acá en la diapositiva que se está mostrando vemos un ejemplo práctico, ¿no? De una fórmula que te dice suma A1, 2 puntos A5. Te dice calcula la suma de los valores de ese rango. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver y decimos, esto que yo estoy colocando igual suma, paréntesis, A1, 2 puntos A5, ¿qué es? Es la sintaxis de una fórmula. ¿De acuerdo? Y para esto, por ejemplo, vamos a entender qué es la sintaxis de una función. ¿De acuerdo? Entonces, la sintaxis de la función es la forma o la estructura que tiene esta función para poderte dar un resultado. ¿De acuerdo? En la mayoría de casos, las funciones se comportan de la siguiente manera. Tú colocas el igual, colocas el nombre de la función, sea suma, resta, multiplicación, promedio, mínimo, máximo, etcétera, cualquiera de las 500 funciones que tiene el Excel, y estas van a recibir argumentos. ¿Y qué es un argumento? ¿Qué puede ser un argumento? Un argumento puede ser un número, puede ser una referencia de celdas, por ejemplo, una referencia que es el A1, B1, C1, F1, X, cualquiera de las celdas. Puede recibir una fórmula, inclusive puede recibir un valor lógico, como verdadero o falso, y puede recibir textos. Pero ojo,
Los textos tienen que estar entre comillas para que sean reconocidos como texto, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, yo he tratado de resumir un ejemplo práctico que contemple todos estos, ¿no? Todas esas opciones. Por ejemplo, yo pongo igual el número 45, ok, check a número, por C5, check a referencia, una fórmula, promedio A2, AB, A35, check, ¿de acuerdo? Y aquí podría multiplicarlo por un verdadero o por un falso, ¿ok? Entonces, eso que yo tengo acá es la formulita que yo podría ir agregándole cosas. Y por ejemplo, si quisiera convertirlo en un texto, podría poner concatenar, comillas, y le pongo un texto arriba. ¿Y qué es lo que me va a resultar? Por ejemplo, el texto más el resultado de este razonamiento, ¿no? De esta suma. ¿De acuerdo? Ok. Dicho esto, las principales funciones que vamos a ver en esta clase son la suma, el promedio, el max, el min, contar, contar a, redondear, redondear a más, redondear a menos. El suma todos ustedes deberían conocerlo, ¿no? Que te permite sumar ya sean números unitarios o un rango de números, ¿de acuerdo? El promedio se comporta de la misma manera. Te permite promedio valores de dos números o un rango de números, ¿de acuerdo? El max es una herramienta que te permite decir, oye, dentro de toda esta matriz o de toda esta base de datos, quiero saber cuál es el máximo número. De acuerdo, te da como resultado el mayor valor de esto. El mínimo es su inverso. Si quieres encontrar el valor mínimo, te va a dar el valor mínimo. Aquí vienen ya unas funciones que de repente ya no las conoces, ¿no? Por ejemplo, la función contar. Te dice, cuenta la cantidad de celdas que tienen números dentro de un rango. Ojo, dice, cuenta la cantidad de números. ¿De acuerdo? Vamos a verlos en el ejercicio práctico y van a entender esto. ¿De acuerdo? Solo las celdas que tengan números las va a contar. Si tienen texto, no lo va a contar. ¿De acuerdo? Y luego tiene un adicional que se llama contar a. Y este contar a te dice que va a contarte las celdas que por lo menos tengan un carácter. Ya sea un número, ya sea un texto, ya sea un punto y coma, lo que tú desees, pero que la celda se encuentre con algún dato, lo va a contar, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Para ver, por ejemplo, cuántos celdas vacías tenemos, cuántos, por ejemplo, si es que todos los datos que yo quiero ingresar se están comportando como texto o como número, también me va a permitir esto. Luego tenemos funciones como la de redondear, ¿no? Redondear decimales, quitar los decimales, redondear a más, a menos. Entonces, son todas estas herramientas las que vamos a poder ver, ¿de acuerdo? Aquí hay un dato, ¿no? La diferencia entre contar a. El contar solo cuenta celdas con números, como ya les había dicho, ignora los textos y las celdas vacías y es útil para un análisis numérico, ¿de acuerdo? Lo otro, contar a, dice cuenta cuántas celdas vacías hay, incluye números y texto, ideal para verificar datos completos, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego tenemos, dentro de la función redondear, tenemos sus variantes, ¿no? Redondear solito, que te permite, por ejemplo, redondear, aplica el redondeo matemático tradicional, ¿no? Que te dice, si tú, por ejemplo, tienes 15.5, ¿cuál si lo redondeas a 0 decimales, este se va a correr y te va a dar un valor de 16, porque es a partir de 5, lo va a subir hacia arriba. Pero también tenemos el redondear a menos, por ejemplo. Si yo tengo redondear a menos, siempre te va a redondear abajo. Por ejemplo, yo tengo 12.7 y pongo redondear a menos, me va a dar el menor, o sea, 12. ¿De acuerdo? Redondear a más se comporta de distinta manera. O al revés, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 12.3, me dice redondea hacia arriba. ¿Qué sería? 13. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos lo que es el múltiplo superior, que te redondea el múltiplo más cercano hacia arriba. Este múltiplo superior no siempre se usa, los más usados son redondear, redondear a menos y redondear a más. ¿De acuerdo? Listo chicos, entonces vamos a la práctica.
Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos dos opciones, ¿no es cierto? En el ejercicio 1 me dicen, oye, quiero que me saques la suma, el promedio, el max, el mínimo, el contará y el contará. ¿Listo? De acuerdo. Para lo que es suma, nosotros tenemos dos opciones. La primera opción, que es la que podría ser la menos eficiente, es agarrar y seleccionar suma e ir copiando, ¿no? 1, punto y coma, febrero, punto y coma, marzo, punto y coma, abril, punto y coma, mayo, punto y coma, listo. Ya está. Perdón, me faltó cerrar el promedio. Igual por defecto me lo cerró, ¿no? Me dijo, te has equivocado colocando el último carácter y me lo autocorrige, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Si ven los colores, me está sumando enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio por separado. Es válido, pero no es la manera más eficiente, ¿de acuerdo? Listo. Esa es una manera. Tenemos la siguiente manera. La siguiente manera es manejando rangos. Pongo suma y le digo, oye, quiero que sumes todo esto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me está sacando? Simplemente me dice del B2, dos puntos G2. ¿De acuerdo? Listo. Me salió el mismo resultado. Cuando yo marco la fórmula, me sale como si fuera solo un rango lo que estoy grabando, ¿no es cierto? Todo esto es un solo rango. Perfecto. Me funciona. Entonces, quiero replicar esta misma fórmula para todos. Tengo la fórmula de arrastrar o, en su defecto, como ya el Excel es un poco inteligente en cierto sentido, tú le darle doble clic y te va a calcular la sumatoria de todos estos datos. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo. Entonces, esa es una manera de calcular lo que es la suma. ¿Existen otras maneras? Bueno, sí podría existir, pero lo vamos a ver más adelante, que son la autosuma, ¿no? De acuerdo. En este caso, ¿cómo se comporta de manera vertical? Igual como hemos venido trabajando de la manera horizontal, eso también te permite hacer esto, ¿no? Yo le pongo suma y calculo el rango. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo, me dio el valor, lo corro y funciona. Pero dense cuenta que, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera utilizar la misma herramienta que hice hace rato, de darle doble clic a esta partecita, me va a salir solo hacia abajo. ¿Se dan cuenta? No funciona de manera horizontal. Para que funcione de manera horizontal, yo tengo que arrastrarlo. ¿De acuerdo? Una pequeña, ¿cómo se llama? Observación para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Utilizar esa herramienta. ¿De acuerdo? Listo. Ok, entonces dicho esto, tenemos las siguientes opciones. Ya logré suma. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? El cálculo del promedio. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago el promedio? Igualito. ¿Cuál es la sintaxis? El igual, coloco lo que es promedio. En promedio tengo las posibilidades, ¿no? Sí o sí tengo que colocar un número. Y luego otro número y otro número. Pero sin embargo, cuando les expliqué también en la clase pasada, cuando te sale el primero sin corchetes, quiere decir que por lo menos necesita uno para que funcione. Por ejemplo, yo le doy ahí y no le agrego nada, le pongo cerrar paréntesis. Me sale, hay un problema en la fórmula, hay un error, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo simplemente coloco el primer dato, que es B2, le doy Enter, perfecto. Me sigue dando el B2, que es 26.000, el promedio. ¿De acuerdo? Pero a mí me están pidiendo el promedio de enero a junio. Entonces, ¿cómo lo logro? Vuelvo a corregir. Aquí cambio el B2 y le digo, es un rango del B2 hasta el G2. Perfecto. Listo. El mismo procedimiento. Hago el promedio hasta acá. A ver, este de acá no está muy grande. Listo. Perfecto.
Entonces, este de acá no debería haberse calculado todavía porque te está saliendo un valor en 0. Vamos a calcular el promedio acá. De la misma manera, promedio. ¿Cuál es el promedio de qué? De esta línea, de todo lo que es enero, hasta acá. Cierro, ya está. Listo. Vamos a esta opción. ¡Ping! Listo. Hemos tenido el promedio por enero y por producto. ¿De acuerdo? Son diferentes tipos de promedio. Ya está. Ahora, ¿qué más? Ahora me dicen, de los productos 1, sácame cuál es el máximo valor o cuándo ha costado más, de enero a junio. ¿Cómo lo saco? Igual, mismo procedimiento. Max, paréntesis, y le digo, de todos estos números, ¿cuál ha sido el más alto? De acuerdo, me dice que ha sido el de 43.285, que sin embargo corresponde al mes de marzo. ¿De acuerdo? Vuelvo a correr. Perfecto, ya está. Aquí este resultado ya, por ejemplo, de la suma no me es muy, ¿cómo se llama? O bueno, no me serviría mucho, ¿no? Podría hacerlo, si desean. Pongo acá y me va a decir que cuándo ha sido el más alto de los promedios, bueno, de suma, de la suma de todos los ingresos del mes, cuando ha sido 484. Entonces quiere decir que en el mes de mayo hemos tenido el mayor ingreso, ¿no? O el mayor promedio de ingreso. Bueno, la suma, dice, o sea, la cantidad, entiendo. Es el análisis, claro. La suma de todo lo que se ganó en mayo es 484.000. Listo, 484.000 es lo que he sacado este resultado. Perfecto. ¿Puedo extenderlo hasta promedio? Puedo extenderlo hasta promedio. Me dice que el promedio más alto de todos los meses fue de 32.275. Ok, mayo. Mayo fue la mayor suma y mayo fue la mayor, ¿cómo se llama? El mayor promedio máximo. Y ahora, ¿cuándo fue mi mes más flaquito o el mes más débil? Igual, colocamos la función min, cerramos y marcamos todo lo que es de enero a junio. ¿De acuerdo? Listo. Perfecto. Vamos. Vamos hasta abajo. Listo. Entonces aquí vamos a detectar, ¿no es cierto? Aquí 15.529. ¿Dónde está 529? En el mes de febrero. Aquí. Entonces me está diciendo que el mes más bajito ha sido febrero. ¿De acuerdo? Porque tienen el mismo valor. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, su mes más alto? A ver, aquí podemos sacar el promedio más alto, fue el 25.441, que fue en el mes de junio, fue el mes más bajito también acá. Podríamos decir que aquí es donde recibió menos dinero que en los demás meses. Y corresponde, ¿no? Porque si se damos cuenta, tenemos un promedio de 400 hacia arriba, 400.000 en la sumatoria, y aquí tenemos un 381.000, que sí correspondería a ese análisis, ¿de acuerdo? Luego, en este dato, por ejemplo, tendríamos la posibilidad de analizar cuáles de estos campos, de enero, febrero, marzo, abril, tienen data. En este caso, si yo borro, por ejemplo, febrero, y le digo, ya está, febrero, y le pongo la fórmula, contar, ¿qué valor me va a dar? Perdón, hasta acá, hasta junio. Me da un valor de 5. ¿Por qué? Porque tenemos dato en enero, acá no tenemos ningún dato, acá tengo dato en marzo, dato en abril, dato en mayo y dato en junio, que son 2, 4, 5. Si yo le pongo acá un valor, por ejemplo, no sé, un valor 25.000, me cuenta 6 datos, ¿de acuerdo? Yo en este dato, por ejemplo, le pongo no hubo producción, no hubo producción. Me cuenta 5, por más de que acá hay un dato. Entonces aquí aplico la otra función, contar a. Contar a. Contar a, marco todos los datos que tengo que hacer, cierro,
y me dice, tú tienes 6 datos. Ya sean números, ya sea texto, tú tienes 6 datos. Pero si yo lo borro, me dice que aquí te dice que hay un campo que está vacío. Por ejemplo, de los 6 que yo he seleccionado, hay un campo vacío. Es lo que te está diciendo. Aquí el contará, si yo le pongo texto, no lo cuenta, pero sí me cuenta el contará. ¿De acuerdo? Corremos la función hacia abajo e identifica todos los campos en su diferencia que tengan. ¿De acuerdo? Si tienen texto, si tienen número. Y para eso funcionaría la herramienta contar a y contar a solas, ¿no? A secas. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio, que este de aquí es un ejercicio tip más que todo, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esta opción, marco toda mi base de datos y me voy a inicio y le pongo la sumatoria, la que es la más simple, por ejemplo, autosuma, ¿de acuerdo? Por defecto, la herramienta asume de que debe colocar en la siguiente línea inferior, hacia abajo, pero eso lo hace por defecto, ¿de acuerdo? Si yo quisiera que se marcara o me sacara un resultado de manera horizontal, puedo hacerlo, pero tengo que darle un espacio, ¿de acuerdo? ¿Dónde hacerlo? Miren, voy a repetir nuevamente, ¿ya? En este caso, yo solo he marcado desde B2 hasta G16, ¿de acuerdo? Y he colocado la función autosuma. Por defecto me lo generó en la siguiente de manera vertical, ¿de acuerdo? Sin tocar nada de mi manera horizontal. En esta curva no la tocó. Entonces, ¿cómo hago para que salga en la parte de la derecha? Simplemente marco mi tabla, le digo sumatoria, pero le agregué esta columna, forzándole y diciéndole, oye, esta está vacía, aquí quiero que lo coloques. Y me da los valores de la sumatoria de este lado, ¿de acuerdo? Entonces con eso hemos logrado sumar con un solo clic, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Vamos con el ejercicio 2, que es el redondeo, ¿de acuerdo? A ver, denme un segundo. Vamos a abrir la función redondeo. Listo. Ya está. Ahora sí, vamos con redondear. Miren, para hacerlo sencillo, lo primero que hacemos, redondear, normal. ¿Qué valores me pide? Me dice, oye, ¿qué quieres redondear? Voy a redondear el promedio y le voy a poner cuántos decimales. Número de decimales que voy a ponerle, solo quiero ponerle un decimal. ¿Ya? Listo, un decimal, perfecto. Ya está. En este caso, trata de hacerlo a un decimal, pero detecta que hay un carácter de más, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí sería. Si es que le quisiera poner un decimal, como no hay decimal, le pone un 0 por defecto. ¿De acuerdo? Ahora, redondear a más. Igual es la misma función, redondear, pero aquí me sale redondear a más. Coloco el número y le digo, colócame un decimal, ¿de acuerdo? Igualito que el otro. Para este caso me da el mismo valor. Para este caso me da el mismo valor. Seguimos con esto de acá. Perfecto. Y si le pongo redondear a menos, vamos a comparar redondear a menos. El mismo promedio. Y le decimos un decimal. ¿De acuerdo? Perfecto. Creo que esta base de datos estaba con la configuración de un 0 de más. Le voy a quitar ya para dejarlo limpio, que se vea. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice, no? Cuando yo redondeo a menos, miren, mi promedio era 33.348.
96. Entonces, si yo redondeo a menos, este 6 se quita, ¿no es cierto? Y me quedaría con el mismo valor 33.348.9. No le aumentó a pesar de que este tenía un 6 como siguiente dígito para hacer el redondeo, ¿de acuerdo? En el caso de redondear a más, sí. Le pasa el 6, pasa para acá, este que era 9 se convirtió en 0 y le suma 1 a la unidad, ¿no? Que serían 33.349, como sale acá. Redondear a más se comporta de la misma manera y funciona, ¿de acuerdo? Eso, así es como funciona nada más lo que es la función redondear a más. Necesita dos parámetros. Necesita el número que vas a redondear y la cantidad de decimales que tú le vas a colocar. Perfecto. Vamos. Aquí hay unos ejercicios como para poder entender cómo funciona esta herramienta. ¿De acuerdo? El primer ejercicio te dice redondea hacia arriba conservando dos decimales. ¿De acuerdo? A ver. Si nosotros redondeamos hacia arriba, tendría que ser redondear hacia arriba, más promedio, y le digo dos decimales quiero. Perfecto. Le está agregando dos ceros porque entiendo que este de acá está con doble. Le voy a quitar acá, ¿ok? Estos dobles ceros que están acá de más, le voy a quitar, ¿de acuerdo? Para que salga bien. Ahí. Aquí nada más, lo voy a dejar a 2. ¿Ya? Perfecto. Voy a volver a correr esto. Ah, perdón. Tiene que quitarse con esto. Así quedaría. 33.348.96. Es lo que se quedaría como valor. ¿De acuerdo? Corro para todas las demás funciones y me va a botar los valores correspondientes. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez que tengo esta opción ya lograda, el ejercicio te dice redondea hacia arriba conservando dos decimales. Perfecto. Redondear a más, E2 con dos decimales. La siguiente me dice redondea hacia abajo conservando solo los millares. Ah, ok, millares. Entonces, para esto voy a copiar uno de los números, por ejemplo, cualquiera de estos números que tengo acá, lo voy a copiar acá en orden de unidades, para que más o menos entendamos. El número que he copiado es 33.300. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. 33.348. ¿De acuerdo? Si yo lo coloco dentro de estas opciones, voy a decir, a ver, tiene 3 decenas de millar, tiene 3 unidades de millar, tiene 3 centenas, 4 decenas, 8 unidades. ¿De acuerdo? Luego, también tiene 9 décimas y 6 centésimas. En teoría es 33.348.96. ¿De acuerdo? Si en el ejercicio nos dice redondea hacia abajo conservando solo los millares. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿dónde están los millares? Aquí. Solo me dice que conserve esto, 33 millares, y que lo demás lo redondee hacia abajo. Si esta de acá es la posición 0 decimales, esa de acá es menos 1. Esta siguiente posición es menos 2. Esta siguiente posición es menos 3. ¿De acuerdo? Acá sería un decimal, dos decimales. Aquí es 0. ¿De acuerdo? Esa es la opción que te permite esta herramienta. Entonces, yo voy a decirle, ya, quiero redondear hacia abajo, o sea, menos, del número promedio, y le pongo menos 3. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, me lo redondeó a 33.000. 22.000, 20.000, 38.000. Solo conservó las unidades de millar, ¿no? Las decenas de millar y unidades de millar. Perfecto. Eso es lo que me está haciendo. Ahora, si me dicen, el tercero, redondea un redondeo normal, o sea, ni arriba ni hacia abajo, solo redondeo. Conservando solo los cientos y millares. Me voy a ver. Si son cientos y millares, sería centenas y millares.
solo hasta acá, dice. Centenas y millares, dice. Centenas. Ah, ya, centenas y millares, o sea, hasta acá. Sería -2. ¿De acuerdo? Entonces, igual pongo redondear, paréntesis, el promedio, y le digo -2. Perfecto, solo me está dando las centenas, o sea, 33.300. Perfecto. Redondeo hacia abajo todo, listo. Y la cuarta me dice redondea normal conservando decenas, centenas y millares. Me dice decenas, centenas y millares, o sea, -1. Lo único que le voy a quitar es -1. Perfecto, me voy acá, le pongo redondear y le digo al promedio, redondeale -1. 3.350. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la función redondear. ¿Y cómo es que funciona? Puedo insertar valores positivos y valores negativos para poder ir jugando en el orden de las unidades, ¿de acuerdo? Puedo ir hacia la derecha, colocando, como se llaman los valores como 0, 1, 2, 3, para la cantidad de decimales que quiero, o puedo ir hacia la izquierda para ver cuántas centenas, si quiero las centenas, si quiero las decenas, si quiero los millares, etc. ¿De acuerdo? Listo. Ok, dicho esto, ya estamos terminando la clase. Les agradezco, igual voy a dejar el Excel para que ustedes puedan practicar y revisen. ¿Listo? Muchas gracias. Les voy a dejar algunos ejercicios ahí en el aula para que puedan revisarlos y bueno, quedo atento al siguiente curso, al siguiente video. ¿De acuerdo? Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.